Hola. Bueno, veo ahí una cara, dos caras, tres caras, cuatro caras. Van sumándose caras. Ah, ya vemos 14. Bueno, vamos bien. Bueno. Bueno, vamos a seguir con lo nuestro, que es 14. ¿Y el resto qué onda? 15, 16, 17. Y ahí quedamos. Bueno. Ah, esperen que no los escucho. Epa, amigos. Ya estoy, ¿eh? Bueno, por ahora no los escucho yo a ustedes, pero en un ratito los voy a escuchar mientras estoy hablando. Bueno, ahí vamos, arrancamos. Estábamos hablando sobre la inflamación y les mandé una fotito con un resumen de lo que es un poco la inflamación aguda. Lo hice recién y lo hice y lo mandé. Estaba acá sentado haciendo nada, así que mandé el resumen que me interesa, que me parece interesante, y lo analizamos rápidamente a ese resumen. Lo tienen todos, ¿no es cierto? Este resumencito, esto que está acá. Lo recibieron, está en su celular. ¿Está bien? Lo único que no se ve bien es esta línea de acá abajo, que no salió del todo bien, me parece, pero es una línea que conecta un lado con el otro. Pero sacando eso, lo demás estamos en orden. Entonces, nada, el resumen de inflamación aguda es entonces que aparece una anoxa. La anoxa produce por un lado quimiotaxis, y por el otro lado actividad sobre los vasos sanguíneos. La anoxa puede producir esto generalmente de forma química, lo produce de forma química, la quimiotaxis es de forma química y la vasodilatación también de forma química, a pesar de que el estímulo fuera mecánico, porque uno puede decir, bueno, pero en un golpe, ¿qué cosa química? Bueno, pero el golpe lesiona células que liberan sustancias químicas en el tejido, y eso produce vasodilatación y produce también ya de por sí quimiotaxis, y entonces tengo el comienzo del proceso. La actividad sobre los vasos, vasodilatación y aumento de permeabilidad, lo que trae a consecuencia edema con proteínas plasmáticas de la coagulación, del complemento, proteínas de fase aguda, proteínas relacionadas con el proceso. A ver, alguien que me diga hola. Hola. Perfecto. Hola. Ahí está, gracias, muy amable, ya está. Ahí está. No, era para corroborar que había puesto porque lo puse con el Bluetooth, con el parlante externo, que escucho mucho mejor. Entonces, decía que, bueno, eso, estábamos analizando mi cuadrito, el cuadrito este entonces, y decíamos que los cambios de permeabilidad y de vasodilatación producen un edema especial, por supuesto, que se llama exudado. Es un edema con proteínas principalmente que provienen del plasma, y también la modificación de los vasos trae la migración leucocitaria. Esta palabrita no la tienen ustedes porque la escribí cuando saqué la foto, que a eso le llamo al pasaje de los leucocitos. No sé qué dice ahí, pero me parece que es infiltración, y es la palabra que quería usar. Ahí está, infiltración, es decir, la infiltración de leucocitos. Ahí está, eso quería decir, infiltración leucocitaria, es decir, los glóbulos blancos pasan al tejido, lo infiltran, se meten en los tejidos, y eso trae como consecuencia, el pasaje de los leucocitos trae como consecuencia que se activan, en realidad se empiezan a activar afuera de los tejidos, pero se activan, y la activación trae como resultado, por un lado, la liberación, ahí está, liberación de mediadores químicos de la inflamación, el MQI, mediadores químicos de la inflamación, mediadores químicos inflamatorios. Luego, la activación también trae como consecuencia fagocitosis, y la activación trae como consecuencia liberación de metabolitos tóxicos para el tejido, de proteasas y de radicales libres. Las proteasas, radicales libres y metabolitos tóxicos producen lesión del tejido, lesionan el tejido, o sea que en la inflamación hay lesión tisular producida no ya por la noxa, sino producida por nosotros mismos. Luego, la fagocitosis, bueno, nada, y los mediadores químicos de la inflamación, que ahí tenemos, mediadores químicos de la inflamación, todo igual lo tienen ahí en el celular, no es que le digo,
Bueno, mediadores químicos de la inflamación traen vasodilatación y aumento de la permeabilidad, es decir, favorecen nuevamente esto. ¿Se entiende? Están haciendo de nuevo lo mismo y reinician el círculo, ¿está bien? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, quimiotaxis, que también favorece lo mismo que está acá, favorecen la atracción de más leucocitos, o sea, favorecen este naranja, ahí el naranjita, o sea que estoy haciendo de nuevo lo mismo, ¿no es cierto? O sea que este mismo proceso acá en esta parte vuelve a repetir lo que estaba al inicio. ¿Está bien? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad, quimiotaxis, y por supuesto trae aparejadas un par de cosas como reacciones generales, como son la fiebre y el dolor. ¿Está bien? Bien, entonces ahí tengo el proceso. Por otro lado, estas cosas también, es decir, la quimiotaxis y todo el proceso mismo, este proceso que está acá, trae como consecuencia, o la liberación de algunos mediadores químicos, trae como consecuencia, por supuesto, también lesión tisular. O sea que, en definitiva, es un proceso, como ven, que se va autoperpetuando, si uno no lo para, va autoperpetuándose y va produciendo, por un lado, con la fagocitosis y con la activación de moléculas, la inactivación o la neutralización del proceso, pero por otro lado produce daño tisular. Y eso es lo que vemos en muchos procesos infecciosos, incluyendo el coronavirus, que hasta ahora el coronavirus trae dos tipos de lesiones. La lesión que produce el virus cuando invade la célula y produce lesión celular de los tejidos con muerte de células de los tejidos. Y después trae como consecuencia, trae aparejado también no solo la lesión de los tejidos, sino que la propia lesión del tejido y las cosas que origina el virus localmente generan un proceso inflamatorio que es la respuesta del organismo a ese proceso viral. Y eso produce tanto o más daño todavía que el propio proceso viral. De hecho, no sé si alguno tuvo el coronavirus, pero si lo tuvieron o sus familiares van a notar o habrán notado en algunos casos que se produce bien marcado eso. ¿Y cómo se produce bien marcado? En la mayoría de los casos el paciente no tiene grandes molestias y tiene alguna sintomatología relativamente durante unos días. Pero en otros pacientes viene la sintomatología, mejora y después vuelve la sintomatología. Y a los 8 días, 9 días aparece fiebre de vuelta, molestia, y uno dice, ¿cómo? Y el virus ya al día 10, el virus ya se supone que está de salida, como si yo estaba fenómeno. Bueno, eso ya no es el virus, eso es la respuesta del organismo. La respuesta del organismo que puede incluir dañar, por ejemplo, los pulmones y que se meta otro germen que no tiene nada que ver con el coronavirus, por ejemplo. Es decir, una neumonía asociada con otros gérmenes que no son el coronavirus porque la respuesta tisular dañó el órgano, pulmón, y entonces permitió la invasión de otros gérmenes. O puede ser que la fiebre sea producida directamente por el proceso inflamatorio, como acabamos de ver que es una de las características del proceso inflamatorio. De modo tal que entonces la inflamación, de nuevo aguda, sirve para curarnos, pero ojo, porque puede ser un proceso que sea el comienzo de una lesión. Dijimos cómo se resuelve, habíamos dicho la resolución, ¿no es cierto? O se absceda, o resuelve por completo, o se hace crónico, o se encapsula de forma granulomas, eso es lo que habíamos dicho, también se puede calcificar. De distintas formas, que eso ya lo habíamos mencionado. Entonces ahí englobamos la respuesta inflamatoria aguda. ¿Es la única respuesta inflamatoria que hay? No. Hay otra respuesta inflamatoria que es la respuesta inflamatoria crónica. La crónica. ¿Es igual que la aguda a la crónica? Bueno, la inflamación crónica puede devenir de una inflamación aguda, pero no necesariamente tiene que devenir de eso. Puede aparecer ya directamente un proceso como inflamación crónica. ¿Cuándo aparece a qué se deben los procesos de inflamación crónico? Por supuesto, a una anoxa como los agudos. Pero en general, los procesos de inflamación crónica aparecen en respuesta a circunstancias que de forma reiterada, pero de baja intensidad, van produciendo un estímulo. Ejemplo, hay bacterias, por ejemplo, como la bacteria de la tuberculosis, el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, que producen, u otras micobacterias, que producen una lesión muy pequeña, no generan, no son productores de lesión aguda intensa. ¿Por qué? Porque pueden convivir con el tejido en alguna medida. Entonces, esos procesos
no responden, no generan una respuesta inmediata, sino que van produciendo una respuesta constante y a largo plazo. ¿Está bien? Y entonces la tuberculosis es una enfermedad de desarrollo muy lento. La lepra puede tardar en desarrollarse hasta 10 años. O sea, una persona se infecta con lepra hoy y puede dar síntomas recién de acá a 10 años de su lepra. Quiere decir con esto que los procesos, lo que no quiere decir que no haya habido respuesta al organismo, la hubo, lo que pasa es que es una respuesta tan lenta que no produce ningún síntoma ni nada. De hecho, muchas inflamaciones crónicas no dan síntomas. Las inflamaciones crónicas son más bien invalidantes en el sentido que producen procesos que van lesionando y desgastando uno o varios órganos a lo largo del tiempo. Y el cuerpo los tiene ahí. Las gastritis crónicas. Es muy probable que varios de ustedes tengan, o algunos de ustedes tengan gastritis crónica y ni se han enterado. Van y se hacen una endoscopía porque un día les molestó la panza y bueno, y uy, mirá, tenés una gastritis crónica. Bueno, procesos que son de larga evolución y que no producen sintomatología porque no producen grandes daños. Entonces, las inflamaciones crónicas devienen generalmente de procesos que se van extendiendo en el tiempo. O estos procesos pueden ser infecciosos, estos procesos pueden ser autoinmunes, estos procesos pueden ser químicos, por ejemplo, enfermedades como, por ejemplo, una persona que trabaja en industria metalúrgica y constantemente está aspirando pequeñas moléculas de, no sé, de asbesto. Bueno, ese asbesto inhalado, va y se deposita en los pulmones y produce una inflamación crónica. ¿Está bien? El proceso, alguno me puede decir, bueno, pero eso también puede producir cáncer, por supuesto. A la larga después vemos lo que es el cáncer y vamos a ver que muchas cosas pueden producirla, pero el proceso inflamatorio crónico por asbestosis. La asbestosis es un proceso crónico inflamatorio. ¿Está bien? O muchos tipos de artrosis, de artritis. Hay algunos tipos de artritis también que se producen. La artritis reumatoide es un proceso de inflamación crónico. Incluso los procesos inflamatorios crónicos pueden tener procesos, reagudizaciones se llaman, procesos como agudos de vuelta, reagudización, luego desaparecer el proceso y vuelta, reagudización, vuelta a disminución del proceso. O sea que los procesos crónicos pueden mantenerse en el tiempo, incluso con cierta variabilidad en la intensidad de la respuesta inflamatoria. Entonces, respuesta inflamatoria crónica, entonces se da generalmente con cosas con noxas que se mantienen en el tiempo. Pero ojo, que la respuesta inflamatoria crónica puede aparecer desde el primer día. Y uno dice, ¿cómo puede aparecer la respuesta crónica desde el primer día? Sí, porque depende cómo es que responde el organismo a la noxa que genera la inflamación crónica. Entonces, lo que nos interesa de la inflamación crónica para poder determinar si se trata de una inflamación crónica o no, no es solamente el tiempo de evolución, sino lo que nos interesa son las características de la inflamación crónica. ¿Y en qué se caracteriza? ¿Cuál es la característica de la inflamación crónica? ¿En qué se diferencia una inflamación crónica de una aguda? Bueno, hay un par de puntos que son los que vamos a mencionar, que son, o los que voy a mencionar, que son, uno, la celularidad. Dos, la celularidad. Dos, la regeneración. Y tres, la fibrosis. Estas tres cosas son las que caracterizan a la inflamación crónica. Es decir, que si yo miro en un microscopio un proceso inflamatorio y aparecen cosas que vamos a mencionar relacionadas con esto, entonces puedo hablar de inflamación crónica. Si no aparecen esas cosas, probablemente estaré hablando de inflamación aguda. Respecto de celularidad, en este caso, también hay infiltrado de glóbulos blancos, como en una inflamación aguda, pero acá hay un predominio significativo de macrófagos, células plasmáticas
basófilos. Estas células son las predominantes en el proceso inflamatorio crónico. En el agudo, la célula predominante blanca, estas son células blancas todas, la célula predominante blanca del proceso agudo es el neutrófilo. ¿Está bien? La célula predominante blanca es el neutrófilo que se transforma ¿en qué? Polimorfo nuclear. O sea que en el agudo, polimorfo nuclear barra, o sea, neutrófilo barra polimorfo nuclear. Neutrófilo dentro del plasma, polimorfo nuclear fuera. En el crónico, monocito dentro del plasma barra macrófago en el tejido. Célula plasmática, linfocito B barra célula plasmática. Y basófilos, basófilos, ¿qué les voy a decir? Barra mastocito, esa era la palabra, basófilo, barra mastocito, ¿sí? En el proceso crónico. O sea que el proceso crónico tiene células especiales que uno encuentra en mayor cantidad. O sea que si uno encuentra un proceso inflamatorio y tiene estas células, sospecha que es un proceso más crónico que agudo. Pero además hay intentos de regeneración permanente. ¿Regeneración de qué? Regeneración de vasos sanguíneos y regeneración pongo acá tisular, haciendo referencia a las células del tejido. Es decir, hay un intento de regeneración del tejido permanente. ¿Está bien? Hay neoformación de vasos, o sea, hay vasos sanguíneos pequeños que se van formando constantemente y hay regeneración de tejido, o sea, que hay células locales replicándose para el tejido que tenga capacidad replicativa, por supuesto. Y por último, la fibrosis, que hace referencia a tejido conectivo cicatrizal, tejido conectivo cicatrizal que reemplaza al tejido que no se puede reemplazar. Estas son las características entonces de la inflamación crónica. Es decir, la inflamación crónica presenta estas formas desde el punto de vista de lo histológico, como uno ve en la histología. Y si uno lo analiza, este proceso, ve que hay células macrofágicas tratando de limpiar permanentemente un tejido que está lesionándose, vasos sanguíneos que están reponiendo y tratando de irrigar la zona que permanentemente está lesionándose. Reparación de tejido, o sea, reparación tisular, es decir, que las células que se van muriendo en el proceso inflamatorio, porque todos los procesos inflamatorios matan células locales, tratando de reponerse, o sea, tratando de reponer el tejido que se lesione. Y por último, hay intentos de cicatrizar, es decir, de ocupar el espacio que queda con tejido conectivo para que se termine el proceso. O sea que esto nos está mostrando un proceso tendiente a hacer lo mismo que el proceso inflamatorio agudo, pero en términos generales tardando más tiempo. Generalmente esto tiene que ver con esto que les digo, la noxa persiste. La noxa persiste o es persistente y entonces, bueno, resulta más difícil deshacerse de ella. Mientras tratamos de deshacernos de ella, van pasando estas cosas. ¿De acuerdo? Este tipo de procesos, los crónicos, suelen, cuando resuelven, pueden resolver de forma definitiva o pueden mantenerse. Cuando resuelven de forma definitiva, lo hacen dejando cicatriz, una cicatriz significativa. Es decir, la cicatriz está hecha de tejido conectivo. Es decir, dejan cicatriz significativa. ¿Por qué? Porque hubo un proceso de cicatrización durante mucho tiempo. Entonces, dejan cicatriz cuando resuelven. Esto no resuelven al íntegro, como puede resolver una inflamación aguda que puede resolver por completo. Cuando resuelve, deja cicatriz. Pero puede pasar que se mantenga en el tiempo, por mucho tiempo, y no resuelva.
y uno puede morirse con el proceso inflamatorio crónico activo. No por él, o sí por él, pero con el proceso en el cuerpo. O sea, ¿se entiende? Puede morirse por el proceso o no. Por ejemplo, una tuberculosis termina matando a una persona sin tratamiento. En ese caso la mató la tuberculosis, pero una artritis reumatoidea por ahí no mató la artritis reumatoidea, pero la paciente se murió con su artritis reumatoidea con él. ¿Está bien? O sea que sea o no la causa de la muerte, el proceso puede persistir por mucho tiempo, incluso hasta que la persona muera por otra cosa. ¿Está bien? Y otra cosa que puede pasar, lo mismo que pasa con la inflamación aguda, pero con esto pasa más seguido. La inflamación aguda es uno de los casos que puede pasar con esto, puede pasar la granulomatosis, es decir, se puede transformar este proceso en un granuloma. ¿Y un granuloma qué es? Es un foco de proceso infeccioso limitado. Es decir, se limita el proceso en un lugar y queda adentro un proceso inflamatorio crónico de baja intensidad y por fuera queda el tejido que sea circundante. ¿Está bien? O sea que pueden hacerse granulomas con las infecciones crónicas en mayor medida que en las agudas. En las agudas pueden llegar a ser un granuloma, pero lo más frecuente es con las crónicas. O sea, los granulomas son más frecuentes derivados de procesos crónicos. Así que bueno, esto pasa lo mismo que con lo otro, pero la diferencia es que las respuestas son graduadas y de intensidad, generalmente son de menor intensidad que las del proceso agudo, y eso hace que se pueda mantener el proceso a lo largo del tiempo. Bien. Perfecto. Entonces, proceso inflamatorio agudo, proceso inflamatorio crónico. Dos cosas que se van a repetir, son dos formas de respuesta tisular, o sea, inflamación es una forma, pero en realidad se divide en agudo y crónico, son formas de respuesta de los tejidos ante una anoxa. Es decir, lo que quiero que quede es ese concepto, es decir, una anoxa, sea lo que fuera, un proceso infeccioso despierta una respuesta inflamatoria que puede ser aguda o crónica, o aguda y cronificarse, o como fuera, pero es una respuesta del organismo hacia esa estructura, que en este caso era un germen, y esa respuesta trae como consecuencia la anulación o la inactivación o la neutralización o la tendencia a la neutralización de ese agente, en este caso, de esta anoxa, que era un agente infeccioso para este caso, trae aparejado eso, pero a su vez trae aparejada lesión celular. ¿Está bien? Lesión celular. Ahora, entonces, una vez que uno vio esto, como hay lesiones celulares, vamos a ver una cosa, vamos a ver que es una forma de respuesta del tejido, pero que es la continuación de cualquier lesión, que es la reparación del tejido. Nosotros vimos cómo dañar un tejido, pero ahora vamos a interpretar cómo se repara el tejido mientras aparece el proceso inflamatorio o a consecuencia de que el proceso inflamatorio está. Es decir, nosotros analizamos la inflamación desde el punto de vista de respuesta del tejido para anular algo, fenómeno. Pero a la par que se va produciendo el proceso inflamatorio, hay que ir reparando el tejido para que cuando termine el proceso inflamatorio, el tejido quede lo mejor posible. O sea que durante el proceso inflamatorio, a su vez, se va produciendo un proceso de reparación. ¿Se comprende el concepto? Reparamos el tejido en la medida en que se va lesionando. Se lesiona y se repara. Nosotros vimos la lesión del tejido. Dijimos que se ponen en marcha, la misma lesión pone en marcha mecanismos de regeneración del tejido o de reparación del tejido, por supuesto. Pero ahora analizamos un poquitito esa reparación del tejido. Y para analizar la reparación del tejido, por supuesto el tejido tuvo que haberse dañado. El tejido que puede ser cualquiera, un músculo, un hígado, lo que fuera. Tuvo que haberse dañado el tejido para que hubiera reparación. Ya sea cuando se dañó o durante el proceso en el cual se está dañando porque hay un proceso inflamatorio en curso, ya sea cualquiera de las dos cosas, cualquiera de los dos casos, siempre de forma paralela se pone en marcha el proceso de reparación de los tejidos. Entonces, para reparar los tejidos, hacemos lo mismo que para la inflamación. Tenemos que ver cuáles son los actores de ese proceso.
Y en este sentido, los actores del proceso de reparación son, por supuesto, las células inflamatorias que habíamos mencionado antes. Por supuesto, las células inflamatorias tienen un papel en la reparación. Pero luego tenemos células específicas de la reparación, que son las células que tienen que reponer el lugar físico que dejó la lesión previa. Es decir, toda lesión, para que yo considere que lesionó el órgano y lo dejó lesionado, me va a dejar un lugar físico representado por el sitio que ocupaban las células y el tejido conectivo que se dañaron. O sea, que si yo, no sé, entro a una habitación y hay 100 personas y liquido 50, bueno, hay que reponer las 50 personas. ¿Está bien? Entonces, acá hay que reponer las células que se perdieron más la matriz extracelular. O sea que acá lo que voy a tener como actores del proceso inflamatorio, del proceso de reparación, voy a tener la matriz extracelular y las células del tejido. Estos son los componentes que tengo, sobre los cuales tengo que hacer modificaciones para obtener una reparación. ¿De acuerdo? Tengo que reparar la matriz y las células del tejido. ¿De acuerdo? Las dos cosas. Por supuesto que ahora vamos a ver qué es lo que se necesita para reparar esto, y que dentro de lo que se necesita, obviamente voy a necesitar a las células blancas que me ayuden con moléculas. Pero primero analizo un poquitito esto que acabo de decir: matriz extracelular y tejido que tengo que reparar. Como primera medida, respecto de las células. Las células viven su vida, tranquilas. Pero hay un ciclo que se llama ciclo celular. En ese ciclo celular o a ese ciclo celular lo podemos esquematizar de esta manera. Tengo mitosis, que es lo que da origen a la célula, es decir, una célula proviene de la división de otras dos, no puede provenir de otro lado. O sea, una célula no puede salir de una alcantarilla. No podemos fabricar células. Las células tienen que provenir invariablemente, por lo menos hasta el día de hoy, de otra célula. No tenemos otro lugar de donde salgan células. No solo nuestro organismo, los unicelulares lo mismo. No se puede generar espontáneamente una célula. La generación espontánea no existe, o por lo menos por ahora, que sepamos. O sea que tiene que una célula provenir de una mitosis. No puede hacer otra cosa que provenir de una mitosis. A partir de una mitosis se forma una célula. Esa célula ¿qué va a pasar cuando una célula se forma? Una célula se forma y entonces tiene que madurar. ¿Se entiende? Madura. ¿Qué es madurar? ¿A qué se podrá llamar madurar? Crece. Se termina de formar. Bueno, va adquiriendo mayor volumen, va adquiriendo mayor material intracelular, un número, va formando sus organelas, y en esa maduración también la célula tiene que diferenciarse. ¿Qué será diferenciarse? Tener alguna actividad específica que otra célula no tenga. ¿Una qué? Una actividad específica que otra célula exactamente. Tiene que encontrar en esa maduración una diferenciación hacia la estirpe de célula que va a ser de adulta. Es decir, tiene que encontrar el punto, o tiene que juntar el material determinado y poner en marcha el material determinado para cumplir su función. Por ejemplo, una célula del intestino, una célula epitelial del intestino
va madurando, es decir, va creciendo, va adquiriendo sus microvellosidades, pero después se va diferenciando, tiene que tener una cantidad determinada de mitocondrias, tiene que tener una determinada cantidad de expresión de enzimas, tiene que tener, es decir, se diferencia específicamente a lo que es, porque si no, no va a poder cumplir su función. Y a veces la diferenciación ni siquiera es dentro de del mismo tipo de célula. A veces una célula da origen a otras células que no tienen que ver con ella. Porque si no, ¿cómo se explicaría que a partir de un huevo cigoto, que es una sola célula, se forman células como las neuronas o como una célula de la sangre? Es decir, nacimos con una sola célula, que era el huevo cigoto. Bueno, a partir de ese huevo cigoto, para que podamos tener neuronas, tuvo que haber procesos sucesivos de diferenciación celular. No puede ser que hayan, porque la maduración sola no alcanza, porque si no seríamos todos, ahora estaríamos hechos de millones de huevos cigotos, pero no estamos hechos de huevos cigotos, sino que estamos hechos de neuronas, hepatocitos, condrocitos, no sé, megacariocitos, lo que fuera. Es decir, todas esas células en algún momento tuvieron que haber ido diferenciándose. Entonces, una vez que se produce la mitosis, se producen procesos de maduración y diferenciación celular. Cuando la célula madura y se diferencia, ahí tiene dos caminos. Dos caminos a partir de un punto que se llama R, que acá no lo marqué, pero no lo describí como R, pero ahora le pongo una R. Llega un punto en que la célula está lista. ¿Está lista para qué? Está lista para ser G1 o para ser G0. Eso es G0, no es un 60. Entonces, la célula está lista para entrar en G0 o en G1. Si la célula entra en G0, G0 es el estadio de trabajo de la célula. O sea que la célula pasa a G0 y empieza a trabajar. Hay células que pasan a G0 y así quedan todo el resto de la vida. De eso me pueden dar el ejemplo más común, son las Neuronas. neuronas. Muy bien. Las neuronas son el ejemplo más común de células que pasan toda su vida en G0. Es decir, entran al periodo G0 o al estadio G0 y ahí quedan toda la vida hasta que se mueren. Ojo, hoy sabemos que hasta las neuronas, que hasta en neuronas eso también puede no cumplirse, porque hoy sabemos que hay algunas neuronas, por lo menos unas en algunos sectores del hipocampo, que tienen capacidad de dividirse. Pero por ahora decimos, bueno, están las células que entran en G0 y quedan así, es decir, las células permanentes. Esas células son permanentes, no cambian nunca y así se mantienen toda la vida. Hay excepciones, ahora sabemos que hay algunas excepciones, pero en términos generales una neurona motora del asta anterior, hoy en día consideramos que no tiene capacidad replicativa. Bueno. Otras células entran en G1, es decir, ¿qué quiere decir entrar en G1? Entrar en G1 es que ahora ellas van camino a una nueva replicación. Entran en G1, pasan a S, que es entonces G1, entonces se comienza a prepararse la duplicación de ADN, en el S se duplica el ADN, en el G se forman los G2 se forman los cromosomas y vuelve a la mitosis. Es decir, hay células que vuelven a dividirse permanentemente. ¿Está bien? O sea, células que no paran de dividirse, ¿está bien? O sea que son poblaciones de células que se dividen constantemente y no paran en esa división, ¿está bien? Entonces tengo las células permanentes, tengo las células que tienen la capacidad de volver a dividirse constantemente, ¿no es cierto? O sea, son células de replicación constante, ¿está bien? Y luego tengo otras células que tienen ante determinados estímulos la capacidad para replicarse. Es decir, que no se replican habitualmente, entran a G0 y no se replican habitualmente, pero con un estímulo adecuado tienen la capacidad de volverse a G1. ¿Está bien? Tienen la capacidad esa. Con una salvedad. Para volver a G1 tienen que desdiferenciarse. ¿What? Claro, tienen que desdiferenciarse. ¿Qué quiere decir? Tienen que volver un estadio previo. O sea que
vamos a ponerlo de esta manera, vamos a ponerlo así. Entonces, se divide una célula y es un hepatocito bebé, por llamarle. El hepatocito bebé crece y se transforma en hepatocito. ¿Está bien? Que igual la terminación cito no le ayuda mucho a ser muy adulto que digamos, ¿no? Porque hepatocito sigue siendo como chiquito, pero bueno, no importa. Hepatocito bebé pasa a hepatocito. Y como hepatocito empieza a laburar. Al tipo lo mandan, labura y hace lo que sea, glucólisis, no sé, síntesis de colesterol, bilis, lo que quiera. Está trabajando de hepatocito lo más pancho. Pero de repente hay una lesión en el hígado y entonces el tipo, ante el estímulo adecuado, puede volver a transformarse en hepatocito bebé y en vez de transformarse en un hepatocito adulto, entra en G1. ¿Se entiende? En vez de volver a transformarse en un hepatocito que va a G0, ahora se va a G1. O sea que de G0 pasó a indiferenciarse y arranca el ciclo celular. ¿Se entiende? O sea que está esa posibilidad, la posibilidad que una célula que no se divide habitualmente tenga la capacidad de poder hacerlo ante un estímulo adecuado. ¿Está bien? Un estímulo adecuado que hace que esa célula comience a dividirse, cosa que no podía hacer. ¿Está bien? Entonces, las células es decir, las células que hacen esto forman un grupo determinado de células, ¿está bien? Es decir, son células, a estas se les llaman quiescentes, es decir, son células que tienen la capacidad de volver hacia atrás y se desdiferencian y vuelven el estadio G1. Perfecto, vuelven de G0 a G1 y salen. Las otras, las que tienen división constante, se llaman células lábiles, ¿está bien? O población lábil. Esas quedan como, esas tienen la capacidad de dividirse permanentemente. Ejemplo de células lábiles, cualquier epitelio. Todos los epitelios son células lábiles. Se replican constantemente. Como epitelio quiescente podría ser el músculo lisovascular, podría ser el hepatocito. Son células que tienen la capacidad de volver a estadios previos, se desdiferencian y a partir de ahí arrancan de nuevo a división celular. Y luego tenemos las células permanentes, como puede ser, dijimos, o por lo menos las vamos a considerar igual hasta ahora, la mayoría de las neuronas, vamos a decir por ahora. La mayoría de las neuronas son células permanentes, es decir, esas entran en G0 y a partir de ahí no cambian su forma. Las fibras del corazón, por ejemplo, el miocardio no tiene capacidad replicativa. Hasta el día de hoy creemos eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces... Hassan, una pregunta. Las lábiles serían Sí. Las lábiles serían las que están en el estadio G1. Las lábiles son las que entran en el G1, Hait. Muy bien, perfecto. Así es, las que entran en G1 y quedan en G1 son lábiles. Lábiles porque, lábil es endeble, pero lábil hace referencia a que se recambian, que desaparece una, aparece otra, se recambian rápidamente. Bueno, entonces tengo los tres tipos básicos de células. Ahora, ¿a qué viene este cuento? Bueno, primero viene a cuento que entonces tengo que tener en cuenta, cuando vaya a reparar un tejido, las células tisulares que voy a tener que reponer, no siempre las voy a poder reponer. ¿Se entiende? En algunos tejidos va a ser simple la reposición, en otros va a ser un poco más complejo y en otros las células directamente no las voy a poder reponer por más que quiera, porque no tengo forma de reponerla, porque las células no se pueden reponer. Eso es la primera medida. O sea que hay tejidos donde me van a quedar huecos sí o sí. Hay tejidos donde el hueco puede quedarme más o menos de acuerdo a cómo se desarrolló la reparación, y otros tejidos donde el hueco es más difícil que se forme porque las reparaciones son mucho más intensas, las divisiones celulares son más intensas y la reparación puede ser mucho mejor. O sea que hay tejidos que se reparan desde el punto de vista celular